Realmente es un gusto estar acá en la ciudad de Canelones. Muchas gracias al municipio canario y al intendente de Canelones por promover actividades de este tipo, como en otros años se han promovido en Florida, o se han promovido en Durazno, o se han promovido en Paysandú. Y el PICNT tiene varios desafíos con este tema. El principal es si va a dejar de ser un movimiento sindical urbano para ser un movimiento sindical urbano y rural, para lo cual hay que saber del agro. No podemos creer o considerar que desde el conocimiento que se adquiere en la ciudad, uno mecánicamente conoce las dificultades del agro. Ni podemos ir a sustituir trabajadores rurales con trabajadores urbanos, porque como bien dijo Enzo, no sabemos lo suficiente. Y no saber no es un pecado, es un problema de ignorancia. Hemos vivido más de un siglo de espalda a lo que pasa en el agro, casi sin preocuparnos de lo que pasa en el agro, apenas enterándonos en la escuela o en el liceo que somos una penillanura levemente ondulada cuya producción básicamente es ganadera y vinculada a la agricultura. ¿Puede ser este el conocimiento que precisamos los uruguayos? Y no. Y conversando con compañeros y compañeras, he preguntado cómo creen que hoy es la maquinaria en el agro. Y la mayor parte de ellos consideran que es un viejo arado, un viejo tractor con un arado atrás. Y resulta que la revolución tecnológica que hoy hay en el campo, que no se precisa ni siquiera ir al campo para conocerla, ahí está la Vespa Activa en Ruta 2, cerca de la ciudad de Mercedes, que uno puede ver la maquinaria más imponente que tal vez entre en el cambio tecnológico en el Uruguay. Ahora, claro, esto hay que entenderlo. En primer lugar, porque van a cambiar decenas y cientos de puestos de trabajo. Y un trabajador rural va a tener que tener conocimiento en informática, en mecánica, y dentro de algún tiempo en cosas que hoy ni nos imaginamos, robótica y otras cosas que ya se están mostrando en el mundo. Nos vendría bien a los dirigentes sindicales urbanos darnos una vuelta por un campo o por esa Vespa Activa para darnos cuenta de que a veces hablamos de un tema que nos es lejano, no porque quisiéramos que nos fuera lejano, es porque lograron que el tema fuera lejano. Frases tan separatistas como el Uruguay crece con el campo o perece con él, han logrado que los ciudadanos miren al agro con cierta lejanía, como si no nos correspondiera el tema, como si el tema del agro solo le perteneciera a los productores agropecuarios. Nosotros estuvimos muy de acuerdo, reflexivamente muy de acuerdo, sobre la convocatoria del gobierno al diálogo con las agremiaciones agropecuarias y con el movimiento Un Solo Uruguay. Creemos, y lo vamos a volver a decir, que en ese diálogo falta un actor, los trabajadores rurales. Y sin ese actor es un diálogo incompleto. No solo por los derechos, que se podría pensar que esos derechos se discutan en los consejos de salarios, por el conocimiento que el trabajador rural le puede dar a ese ámbito, por el conocimiento que tiene cualquier trabajador que conoce la organización de su trabajo. De hecho, en algunos países de los que nosotros nos colocan como ejemplo, en empresas de determinado tamaño, un trabajador está en el directorio, no porque tengan ganas de contribuir con el gremio, porque saben que es imprescindible para una mejor organización del mundo del trabajo. Y esto es lo que precisa el Uruguay. Hoy trajimos con los compañeros del Instituto Cuesta Duarte un documento que se lo vamos a entregar a los ministerios en su momento, hoy mismo, a las agremiaciones agropecuarias, al movimiento Un Solo Uruguay, sobre la agenda temática que nosotros queremos que aborde el tema agropecuario. Porque cuando se dice que hay sectores que están en la mala en el sector agropecuario, yo siempre me pregunto, ¿quién va a estar más en la mala que el peón que gana 17.000 pesos por 8 horas de trabajo? ¿Quién está más en la mala?
¿Por qué a este sector de actividad encima lo colocan como una mochila? Cuando en realidad es el que no tiene ni un solo agujero de pantalón del cinturón para apretar. Ni uno solo. Ni uno solo. Y eso no va en desmedro de no reconocer que hay pequeños productores agropecuarios que tienen enormes dificultades para llegar a fin de mes. Que hay enorme cantidad de pequeños tamberos que tienen enormes dificultades para llegar a fin de mes. Pero a veces me da la impresión de que confundimos competitividad con rentabilidad. Es decir, con cuánto quiero ganar. Ahora, si la soja se duplica, nadie plantea distribuir. Nadie plantea convocar a los consejos de salario para generar una mejor distribución. Nadie plantea aumentar los salarios. Entonces habría que tener un diálogo más constructivo, que todas las partes intervengan, y yo pienso que los trabajadores rurales son esenciales. Sin ningún complejo de ningún tipo, recomiendo que miren los videos que construyó el Ministerio de Trabajo y los reproduzcan, compañeros. Y los reproduzcan, sin complejos. A veces no viene el complejo porque lo hizo un ministerio, no se puede entregar. ¿Y por qué? Si el documento vale, si la pieza vale, si efectivamente los trabajadores uruguayos hemos conquistado la ley de 8 horas para los trabajadores rurales y por primera vez en 100 años he visto recibos, yo he visto recibos de trabajadores que cobran horas extras. Casi parecería imposible. Y ahí está reflejado ese derecho que miles de trabajadores todavía no lo pueden obtener. Ahora, si logramos difundirlo, si logramos contribuir desde los sindicatos que tenemos mayor musculatura a colocar hombres y mujeres, como se está haciendo, pero precisamos más, para organizar el citrus, el arándano, para contribuir con los peones de estancia, con los tamberos, para contribuir con todo el medio rural, seguro que en unos años nuestra central sindical dirá orgullosamente que es una central de trabajadores urbanos, pero también de trabajadores rurales, afiliando esos 70.000 trabajadores que tienen miles de penurias, pero también miles de conocimientos para aportar a la sociedad uruguaya. Y claro que vale la pena luchar, claro que vale la pena levantarse todos los días y pensar, y claro que vale la pena colocar la estructura de todo el PIT-CNT al servicio de este sector, del sector doméstico, que ha mejorado sus circunstancias, pero que necesitamos tener un sindicato más fuerte, de otros sectores de actividad que estamos dando una mano para que crezcan. Claro, nos podríamos quedar en la zona de confort, es decir, en aquellos lugares donde ya sabemos cómo se organiza, donde nos resulta cómodo organizar y afiliar, pero si en verdad queremos cumplir con nuestro mandato histórico, tenemos que salir allí a organizar donde están los sectores más débiles del pueblo uruguayo, en términos de salario, en términos de afiliación, en términos de conquista de derechos. Y eso no se hace sobre la base de no reconocer los avances. Se hace sumando escalón por escalón, valorando cada escalón y sabiendo que quedan muchos escalones para subir. Cada tanto se nos olvida que a todo el conjunto de los trabajadores uruguayos, por tener trabajo, nos correspondía mutualista. Y nuestros hijos que se jorobaran. Era una penuria, era una circunstancia compleja, tanto rurales como urbanos. Y claro que ha sido trabajoso trabajar en la seguridad social, en el tema de la salud, colocar los temas de agenda dentro de nuestra central sindical, pero se ha logrado. Y esos escalones hay que valorarlos. Y claro que estamos dispuestos a colocar el diálogo, la tolerancia, el intercambio, sin adjetivos, sin insultos, pero tampoco dejándonos menospreciar. Nosotros somos un actor de la sociedad que quiere jugar en la cancha grande, que quiere discutir los grandes temas nacionales. Y esto es discutir la educación, discutir la seguridad social, discutir la salud laboral, pero también es discutir los sectores productivos y en particular el sector agropecuario que tanta riqueza le da al Uruguay. No podemos ignorar
la riqueza que entra por el agro. Ni podemos ignorar que por más cambios de la matriz productiva que haya, siempre va a haber un fuerte asentamiento en el Uruguay de producción agropecuaria, tanto ganadera como agropecuaria. Y mirarlo con atención, aprender, estudiar, una obligación del movimiento sindical del futuro. Y aprender y estudiar sobre los cambios tecnológicos en el sector, una obligación del futuro. Y estudiar el valor de la tierra y el valor de arrendamiento de la tierra, un tema para el hoy, del que nadie quiere hablar, de que nadie se hace cargo de ese valor, ni de lo que eso cuesta, porque parece que si la propiedad es del Estado, todo se puede discutir. Pero si la propiedad es privada, ni Dios permita. Cualquiera puede discutir el precio de la luz, pero nadie puede discutir el precio del arroz. Cualquiera se siente en condiciones de discutir el precio del agua, pero nadie puede discutir el precio de ningún insumo. Y por ahí cada tanto se ríen diciendo, vivimos en un país ganadero y pagamos la carne más cara que en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Y lamento decirles que es verdad, que vivimos en un lugar ganadero y muchas veces pagamos la carne más cara que en varios lugares del mundo. Y bueno, y tenemos que poder mirarnos a la cara y ver cómo cambiamos la realidad. Nosotros hacemos nuestra propuesta, no desde el punto de vista de la soberbia, porque eso sería un grosso error, desde el punto de vista de que queremos participar de un debate que no es para unos pocos, que es para la sociedad en su conjunto. Porque si la sociedad pone 390 millones de dólares, tiene que poder discutir cómo efectivamente las ventajas del sector agropecuario le llegan en primer lugar al trabajador agropecuario. Un saludo a todos los compañeros y compañeras por el esfuerzo que han hecho en llegar acá de muchos lugares del país. Un saludo a los compañeros que por problemas de tiempo, bueno, hasta hoy de mañana no se sabía qué iba a pasar. Yo hablé con varios meteorólogos afiliados al movimiento sindical y realmente hasta la tarde de hoy nos afirmaron que mañana íbamos a poder hacer el acto correctamente. Y los esperamos mañana, 1 de mayo, en la Plaza Mártires de Chicago, frente al Palacio Legislativo, para estar allí los trabajadores urbanos y los trabajadores rurales que permanezcan, para saludar también a los 40 actos que se están haciendo a lo largo y ancho de todo el país, varios de ellos acá en la ciudad, en el departamento de Canelones. Y claro, un día como hoy, que se festeja el comienzo de la negociación colectiva en el sector rural, primer convenio colectivo, no puede pasar desapercibido, ni para los trabajadores rurales, ni para ningún trabajador del Uruguay. ¡Viva los trabajadores rurales! ¡Viva la UNATRA! Y ojalá el año que viene el tiempo nos acompañe de mejor manera.